Hoy es domingo 14 de septiembre del 2025 y estas son las últimas noticias en Puerto Rico. Recuerda que este es el canal oficial de Puerto Rico Informa. Un accidente fatal se reportó a las 6:15 de la mañana de hoy domingo en el kilómetro 6.0 de la autopista Luis A. Ferré PR 52 en dirección de San Juan a Caguas, a la altura de Montelledra, cuando un vehículo se incendió tras impactar, quedando su conductor atrapado en el interior y resultando calcinado. Según informó la policía, el hombre cuya identidad no ha sido establecida murió en el acto y su cuerpo fue hallado entre los restos del automóvil consumido por las llamas, mientras unidades de bomberos y paramédicos acudieron rápidamente a la escena para extinguir el fuego y confirmar el deceso. La vía quedó parcialmente obstruida mientras las autoridades trabajaban en la escena, a la espera de que personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales y el Instituto de Ciencias Forenses asumieran la pesquisa para esclarecer las circunstancias del accidente y proceder con la identificación de la víctima. Las autoridades identificaron al hombre asesinado la tarde de ayer sábado en la marquesina de su residencia en la carretera 173 kilómetro 22.7 en el barrio sumidero de Aguas Buenas como Carlos Rubén Falcón Rivera, de 47 años, quien recibió múltiples disparos desde un vehículo en movimiento mientras se encontraba en su hogar. Según la información preliminar, una llamada al sistema de emergencias a eso de las 3:04 de la tarde alertó sobre detonaciones en la zona y al llegar los agentes encontraron a Falcón Rivera con varias heridas de bala en el cuerpo, confirmando su muerte en el lugar. La uniformada destacó que la víctima no tenía expediente criminal y era un comerciante conocido en la comunidad, dueño de un negocio de hamburguesas y frituras ubicado justo frente a su residencia, lo que añade mayor consternación entre vecinos que lo describen como un hombre trabajador y respetado. La escena fue atendida por agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas en unión al fiscal de turno y personal del Instituto de Ciencias Forenses, quienes iniciaron la recopilación de evidencia balística y el análisis forense para esclarecer las circunstancias de este crimen, que enluta a la comunidad y eleva la preocupación por la violencia que continúa golpeando a Puerto Rico. Una tragedia estremeció al municipio de Toabaja la tarde de ayer sábado cuando una niña de apenas 5 años perdió la vida tras permanecer por varias horas dentro de un vehículo cerrado y apagado en el sector Sabana Seca. De acuerdo con la información preliminar provista por la policía, el padre de la menor habría olvidado que la pequeña permanecía en su asiento protector tras recogerla más temprano en el día y al llegar a su residencia en Levittown, se acostó a dormir percatándose de la situación horas más tarde. La niña fue trasladada de inmediato al Hospital Hermanos Meléndez de Bayamón, donde los médicos confirmaron su fallecimiento, hecho que fue reportado cerca de las 6:30 de la tarde. La División de Homicidios del 6 de Bayamón explicó que la investigación apenas comienza y que los agentes se encuentran entrevistando a los padres, advirtiendo que no descartan nada en cuanto a las circunstancias de esta muerte, que ha generado consternación en la comunidad y que permanece bajo pesquisa de las autoridades para determinar las responsabilidades correspondientes. Agentes de la policía adscritos a las divisiones de drogas y narcóticos de Fajardo Servicios Técnicos y la unidad canina realizaron durante la mañana un operativo en residencial La Ceiba en Ceiba, que culminó con el arresto de 4 personas identificadas como Arianelis Reyes Joseph, de 24 años, Ernesto Méndez Román, de 41, Daniel Orlando Vázquez Valentín, de 18 y Loami Colón Pacheco, de 29. Durante el allanamiento, las autoridades ocuparon sustancias controladas, $380 en efectivo y 7 teléfonos celulares, mientras que en los predios del mismo residencia se localizaron además 4 copos adicionales de sustancias controladas, todo como parte de la evidencia que será presentada en la consulta con el fiscal de turno para la erradicación de los cargos correspondientes. Como parte de las iniciativas del negociado de drogas, narcóticos, control del vicio y armas ilegales del área de Aybonito, agentes de la policía llevaron a cabo un plan de vigilancia y arrestos en el residencial Manuel Martorell de Comerío, logrando la detención de 2 individuos y el decomiso de sustancias controladas y dinero en efectivo. El primero de los arrestados fue identificado como Jorge George Julián Ayala, de 32 años y natural de Bayamón, a quien se le ocuparon sustancias controladas y $116 en efectivo, mientras
que el segundo detenido fue Abraham Marín Vázquez, de 23 años y residente de Comerío, a quien se le confiscó sustancias controladas y $90 en efectivo. La intervención fue realizada por la División de Drogas de Ponce, como parte de la estrategia de seguridad para combatir el trasiego de drogas en la montaña. Antes de continuar con las noticias, si te gusta la forma en que hacemos el contenido, te pido que comentes y le des like al video para poder continuar informándolos todos los días. Las autoridades radicaron cargos criminales contra Raymond Omar de Jesús Rivera, de 32 años, Luis Ernesto Báez Rivera, de 28, Raúl Antonio Olivari Roche, de 31, Raúl Antonio Ruiz Roche, de 25, y Xavier José Cruz Echevarría, de 33, por el asesinato de los hermanos Christopher Alberto Martínez Rodríguez y Miguel Antonio Collazo Rodríguez en un violento ataque ocurrido en Ponce el 16 de enero de este año. La investigación reveló que luego de salir de una vista en el tribunal de Ponce, los hermanos fueron interceptados en la autopista PR-52 a eso de las 3:40 de la tarde, cuando individuos a bordo de un vehículo en marcha abrieron fuego contra el Nissan Kicks azul en el que viajaban, provocando la muerte inmediata de Christopher Alberto, de 23 años, y de un menor de 17 años que fue transportado a un hospital donde posteriormente falleció, además de causar heridas a Nair Amaro Torres, de 27 años, quien conducía otro vehículo en la zona y fue alcanzado por las balas, aunque se encuentra en condición estable. La fiscalía instruyó la erradicación de cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad al disparar un arma de fuego, portación y uso ilegal de armas largas, disparar o apuntar armas, así como posesión y uso de municiones. La prueba presentada ante la jueza Carlia Sotopado del Tribunal de Ponce resultó en determinación de causa para todos los cargos y la imposición de una fianza global ascendente a $3.515.000, la cual no fue prestada, por lo que los acusados fueron ingresados de inmediato en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce, donde enfrentarán el proceso judicial por un crimen que estremeció a la comunidad y que las autoridades catalogan como un ataque planificado y ejecutado con extrema violencia. La policía informó que fueron radicados cargos criminales por maltrato de menores contra Bárbara Torres Escobar, de 35 años y residente de San Juan, quien presuntamente agredió violentamente a su hija de 17 años durante una discusión registrada la noche del jueves 11 de septiembre en el residencial Luis Lloren Torres. De acuerdo con la investigación, alrededor de las 10:30 de la noche, la mujer sostuvo un altercado con la menor tras ver una foto en su celular, lo que derivó en un forcejeo en el que Torres Escobar habría lanzado a su hija al suelo, sujetándola por el cuello y golpeándola en repetidas ocasiones contra la pared, provocándole hematomas y laceraciones en distintas partes del cuerpo, que requirieron atención médica en un hospital. La uniformada destacó que la imputada ya contaba con referidos previos por maltrato, y debido a la gravedad del caso, las autoridades procedieron a remover de su custodia a sus otros dos hijos de 8 y 13 años, refiriendo la situación al Departamento de la Familia. La prueba fue presentada ante una jueza del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza global de $10,000, la cual Torres Escobar prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar señalada para el 25 de septiembre. Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Utuado presentaron ante la justicia un caso que culminó con la erradicación de un cargo criminal por imprudencia o negligencia de la Ley 22 de Tránsito contra Carlos Rosado Montes, de 22 años y residente de Utuado, tras un accidente fatal ocurrido el 15 de febrero de este año en la carretera PR10, kilómetro 47.1, a la altura del puente Las Banderas. Según la investigación, a eso de las 5:07 de la madrugada, Rosado Montes conducía un Mitsubishi Outlander color gris del 2017 en contra del tránsito en dirección de Arecibo hacia Utuado, cuando impactó de frente un Nissan Altima rojo del 2011, conducido por Edwin Vázquez Rivera, de 44 años y residente de Adjuntas, quien falleció en el acto a consecuencia de las heridas recibidas en la colisión. Al acusado se le realizó la prueba de alcohol en el aliento arrojando 0%, lo que descartó intoxicación al momento de los hechos. El caso fue consultado con la fiscalía, quien instruyó la erradicación del cargo, y la prueba fue presentada ante la jueza Naya Banucci Ramos del Tribunal de Utuado, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $1,000, la cual el imputado prestó, quedando en libertad bajo supervisión hasta la vista preliminar pautada para el 6 de octubre.
Una patrulla rotulada Dodge Charger modelo 2023 de la policía fue vandalizada en la madrugada del viernes en la barriada La Perla en San Juan, cuando un agente la estacionó en la zona conocida como la Baja al Matadero para investigar un tiroteo ocurrido en el callejón Los Cuernos. De acuerdo con el informe, la unidad oficial resultó con daños visibles en el baúl, en el lado derecho, en el retrovisor y la tablilla doblada, acciones atribuidas a vándalos mientras los agentes atendían otro caso en el área. Un agente y el sargento habían acudido al lugar tras un ataque armado registrado a eso de las 3:38 de la madrugada, en el que Edwin Cordero Mojica, de 37 años y vecino de Guaynabo, recibió un disparo en la pierna luego de que un individuo le efectuara al menos 8 detonaciones en el mencionado callejón. La víctima fue transportada de inmediato al centro médico de Río Piedras, donde su condición fue descrita como estable. Ambos incidentes, tanto el ataque armado como el acto de vandalismo contra la patrulla, son investigados por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes se encuentran recopilando evidencia para dar con los responsables. La policía investiga un robo ocurrido la tarde de ayer en el estacionamiento del restaurante Taco Maker en Juana Díaz, donde una mujer fue sorprendida mientras se disponía a entrar a su vehículo Nissan Sentra color oro. Según el informe policiaco, la querellante relató que un individuo la atacó utilizando la fuerza física, sujetándola por el cuello con las manos para despojarla de su cartera marrón, la cual contenía su licencia de conducir, tarjetas del Banco Popular y de una cooperativa, además de su tarjeta y libreta de seguro social. Dentro de la cartera también había $600 en efectivo y un celular Samsung color azul de la compañía T-Mobile, todo lo cual fue robado en el incidente registrado a eso de las 2:40 de la tarde. El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes asumieron la pesquisa para con el responsable de este violento atraco. La policía investiga un escalamiento ocurrido en horas de la mañana de hoy en una residencia ubicada en el sector San José del barrio Certenejas, a orillas de la carretera 172 en Sidra, donde delincuentes forzaron una verja de alambre eslabonado para acceder al interior de la propiedad y apropiarse de equipo de alto valor. Según el querellante, los responsables se llevaron un vehículo 4x4 color anaranjado y gris, además de herramientas de trabajo agrícola que incluían un trimer, un blower, una excavadora y una bomba de fumigar de 50 galones, todo valorado en aproximadamente $17,400. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas se hicieron cargo de la pesquisa para dar con los responsables y recuperar la propiedad mientras el caso se maneja bajo investigación activa. Un joven de 22 años identificado como Anthony José Santiago Avilés enfrenta un cargo criminal por apropiación ilegal agravada luego de ser sorprendido hurtando mercancía de una megatienda de Ponce. Según la investigación, el 10 de septiembre a las 3:07 de la tarde, el acusado se apropió de un proyector valorado en $515 en el establecimiento Walmart Supercenter ubicado en la PR 14, siendo detenido posteriormente. El caso fue consultado con la fiscalía, quien instruyó la erradicación del cargo, y la prueba fue presentada ante la jueza Adria Cruz del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $1,000, la cual Santiago Avilés prestó. No obstante, se destacó que el imputado actualmente cumple probatoria por el delito de vehículo hurtado, lo que agrava su situación judicial mientras la vista preliminar fue señalada para el próximo 18 de septiembre. Policías municipales de Fajardo investigaron una agresión grave reportada a las 11:47 de la mañana de ayer sábado en los predios del Coliseo Tomás Dones, donde un hombre resultó herido con un arma blanca durante un incidente violento. Según informó, el querellante fue atacado con una cuchilla sufriendo una herida abierta en la nariz, por lo que recibió atención médica y su condición fue descrita como estable. Tras la intervención, las autoridades arrestaron a un hombre identificado como José Mata Rodríguez, de 51 años, quien quedó bajo custodia a la espera de la consulta del caso con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos criminales. La Policía Municipal de Fajardo trabajó la investigación preliminar, refiriendo el expediente al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, quienes darán continuidad a la pesquisa para esclarecer las circunstancias exactas del ataque.
Una mujer enferma y su familia viven bajo el miedo constante de que un árbol de gran tamaño y un poste del tendido eléctrico caigan sobre su residencia en las parcelas Saint Just en Trujillo Alto, situación que denuncian pone en riesgo sus vidas y la de sus vecinos, pues las ramas han cubierto casi por completo la vivienda y el comején ha debilitado la estructura de la propiedad, mientras que el poste de electricidad se tambalea peligrosamente, sin que hasta ahora ninguna autoridad brinde una solución efectiva. Según relataron los afectados, la comunidad ha solicitado ayuda al municipio en múltiples ocasiones, pero la respuesta oficial ha sido que no cuentan con la maquinaria necesaria para atender el problema, por lo que solo han podido recomendar que presenten la querella ante Luma Energy, compañía que ya ha recibido las denuncias sin ofrecer respuesta ni acción concreta, lo que mantiene a la familia atrapada en un estado de angustia e impotencia tras la presión de la denuncia pública. El municipio de Trujillo Alto emitió declaraciones aclarando que el árbol en cuestión se encuentra en una línea primaria, lo que impide que puedan intervenir de manera directa y traspasa toda la responsabilidad a Luma Energy, que hasta el momento guarda silencio, dejando en incertidumbre a una familia que teme perderlo todo en cualquier momento por la inacción de las autoridades y la empresa encargada del servicio eléctrico en Puerto Rico. Una intensa búsqueda se desarrolla en el municipio de Canóvanas, luego de que una familia reportara como desaparecida a Aixa Yamira Fuente Rodríguez, quien fue vista por última vez el pasado lunes 8 de septiembre en el barrio Campo Rico, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero. Las autoridades confirmaron que la mujer fue reportada como desaparecida por sus familiares, quienes preocupados acudieron a la policía tras varios días sin lograr comunicarse con ella, lo que ha generado gran consternación en la comunidad y un llamado urgente para colaborar con cualquier información que ayude a dar con su localización, mientras los agentes a cargo continúan con la pesquisa entrevistando a allegados y residentes de la zona, en un caso que se mantiene abierto y bajo investigación activa. Inmediatamente después de esta noticia del informe del tiempo, continuaremos con las noticias de Estados Unidos. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan advirtió hoy domingo sobre el impacto de una onda tropical que ya comenzó a dejar sentir su humedad en Puerto Rico y que durante el transcurso del día provocará aguaceros fuertes y tronadas con un 70% de probabilidad de precipitación, elevando el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos de tierra en distintas zonas de la isla. De acuerdo con el informe, las lluvias afectarán principalmente a los municipios del este, interior y oeste, pero también se extenderán hacia el norte y el noroeste, incluyendo el área metropolitana de San Juan, especialmente por la actividad generada en las cercanías de El Yunque. Entre las áreas bajo mayor riesgo de inundaciones figuran Vieques, Culebra, Hormiguero, San Germán, Sabana Grande, Yauco, Adjuntas, Maricao, Mayagüez, Las Marías, Lares, Añasco, San Sebastián, Moca, Aguada, Rincón, Aguadilla, Isabela, Quebradillas, Camuy, Atillo, Ponce, Juana Díaz, Villalba, Coamo, Salinas, Guayama, Arroyo, Patillas, Humacao, Cagua, Ceiba, Fajardo, Naguabo, San Juan, Carolina, Canóvanas, Gurabo, Loíza, Guaynabo, Bayamón, Cataño, Sidra y Aguas Buenas, entre otros. La agencia meteorológica advirtió también sobre el riesgo de descargas eléctricas en horas de la tarde, particularmente en zonas costeras, exhortando a la ciudadanía a evitar actividades acuáticas y al aire libre durante el paso de tronadas. Finalmente, el Servicio Nacional de Meteorología indicó que para mañana lunes se espera otra ronda de mal tiempo debido a una nueva perturbación atmosférica que traerá más lluvias y tormentas, lo que podría agravar las condiciones en áreas que ya han recibido acumulación significativa de agua. En las noticias de Estados Unidos, un violento caso de furia al volante conmocionó a Nueva Jersey, luego de que una mujer hispana resultara herida de bala en el rostro y un actor local fuera arrestado como presunto responsable del ataque. El departamento de policía informó que Ernest Wesley Haynes, de 46 años, fue detenido acusado de intento de homicidio en perjuicio de Maritza Arias Galva. Según el informe policial, la propia víctima llamó al sistema de emergencia tras recibir el disparo y logró alertar
alertar a las autoridades describiendo al agresor y al vehículo desde el cual fue atacada. Los primeros agentes en llegar a la escena encontraron a Arias Galva con una herida de bala en el rostro, aunque consciente y capaz de proporcionar datos clave. Un hombre blanco con cabello rubio recogido en una cola de caballo que conducía una camioneta SUV blanca marca Honda. La mujer fue trasladada de inmediato al hospital, donde permanece en condición estable recuperándose de sus heridas. Gracias a su valioso testimonio, las autoridades iniciaron una intensa búsqueda que culminó con la identificación de Haynes, quien fue localizado y arrestado en una residencia del vecindario. El operativo incluyó la ejecución de órdenes de registro en 4 residencias y 2 vehículos vinculados al sospechoso, con el objetivo de recolectar evidencia que respalde los cargos. Haynes fue acusado formalmente de intento de homicidio, agresión agravada con arma de fuego, agresión agravada, posesión de un arma y posesión de un arma con propósito ilegal. Actualmente permanece bajo custodia a la espera de comparecer ante un juez. Una tragedia sacudió al noreste de Filadelfia cuando un incendio en una vivienda de 2 pisos cobró la vida de un hombre de 67 años, generando una amplia movilización de los equipos de emergencia. El siniestro comenzó alrededor de las 6:20 de la tarde de ayer en el sótano de la residencia, donde se encontraban 3 personas al momento del incidente. Bomberos de Filadelfia respondieron de inmediato y lograron rescatar a 2 hombres atrapados. La víctima de 67 años hallada en el primer piso y otro hombre de 49 con necesidades especiales, que fue localizado en el segundo nivel. Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano, donde el primero fue declarado muerto, mientras que el segundo recibió tratamiento por inhalación de humo y permanece bajo observación. Los equipos de rescate enfrentaron enormes dificultades debido a que el interior de la vivienda presentaba condiciones extremas de acumulación de objetos, lo que bloqueaba pasillos y accesos. A pesar de estos obstáculos, los bomberos lograron controlar las llamas a las 6:53 de la tarde, evitando que se propagaran a viviendas cercanas y asegurando el área para iniciar las investigaciones correspondientes. Una tercera persona que también se encontraba en el hogar logró salir por sus propios medios junto a su perro gracias a que una alarma de humo alertó a tiempo sobre el peligro. Hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad del hombre que perdió la vida y la causa exacta del incendio continúa bajo investigación. Un devastador incendio en una vivienda multifamiliar de 3 plantas en New Hampshire dejó a 2 personas en estado crítico y movilizó a más de un centenar de bomberos, según confirmaron las autoridades locales. El siniestro fue reportado al sistema de emergencias a las 7:41 de la noche de ayer, desatando una rápida respuesta del departamento de bomberos, que al llegar se encontró con una escena caótica y un intenso fuego en las 3 plantas de la estructura. El jefe del cuerpo de bomberos explicó que el combate de las llamas fue especialmente complicado debido a la magnitud del fuego, la altura del edificio y su cercanía con otras propiedades residenciales, lo que generó temor en que las llamas se propagaran rápidamente. Equipos de rescate evacuaron a los residentes y confirmaron que 2 personas fueron trasladadas de urgencia a un hospital local en estado crítico, aunque algunos testigos aseguraron haber visto personas saltar desde ventanas para escapar del fuego. Las autoridades no han confirmado esta versión y señalaron que las investigaciones sobre el origen del incendio están en curso. Las imágenes del lugar mostraban a los bomberos desplegados en escaleras aéreas, dirigiendo potentes chorros de agua hacia la estructura mientras una densa columna de humo cubría el vecindario. Vecinos fueron desalojados preventivamente mientras las autoridades aseguraban el área. Se estima que al menos una docena de personas residían en el edificio, que sufrió daños severos, y equipos especializados ya evalúan la estabilidad de la estructura para determinar si es habitable. Hasta el momento no se han revelado las identidades de las víctimas ni detalles adicionales sobre su estado de salud. La oficina del jefe de bomberos continuará trabajando para establecer las causas del incendio, mientras organizaciones comunitarias ofrecen asistencia a los afectados que quedaron desplazados. La muerte de Silverio Villegas González, un inmigrante mexicano y padre de 2 niños pequeños, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante un operativo el pasado viernes, ha desatado indignación, llamados a justicia y exigencias de una investigación exhaustiva en Illinois. Villegas González, quien trabajaba para sostener a sus hijos de 3 y 6 años, fue baleado por agentes de ICE, que según el comunicado oficial, actuaron en defensa propia cuando el hombre presuntamente atropelló
atropelló a uno de sus oficiales mientras realizaban una operación dirigida a capturar a un inmigrante acusado de delitos graves. Sin embargo, la familia de Villegas niega esta versión y afirma que él no tenía antecedentes criminales graves ni estaba involucrado en actividades ilegales. Investigaciones realizadas por medios locales confirmaron que Silverio no tenía historial criminal en al menos 21 cortes de Illinois y en estados vecinos, salvo por infracciones menores entre el 2008 y 2013, como conducir con licencia vencida, falta de seguro vehicular y exceso de velocidad. Su pareja, Blanca Mora, lo describió como una persona muy seria, muy reservada y no le gustaban los problemas. De acuerdo con Mora, el día del incidente Silverio había dejado a sus hijos en la escuela y se dirigía al trabajo cuando perdió la vida. El caso ha generado fuerte indignación en la comunidad migrante y organizaciones locales que exigen transparencia. El Consulado de México en Chicago también emitió un comunicado confirmando que mantiene contacto con ICE para conocer todos los detalles del caso y brindar apoyo consular a la familia de la víctima. Además, Mora ha solicitado públicamente que cualquier persona que cuente con videos de vigilancia relacionados con el operativo los comparta para contribuir a esclarecer lo sucedido. La policía de Albuquerque, en Nuevo México, investiga un misterioso incidente que dejó a un hombre en estado crítico tras ser encontrado inconsciente y sin respirar durante la mañana en una zona residencial del noreste de la ciudad. De acuerdo con el reporte oficial, agentes del departamento de policía fueron movilizados alrededor de las 5:30 de la mañana, luego de recibir llamadas al sistema de emergencia sobre un disturbio en el lugar. Al llegar, los oficiales hallaron a un hombre inconsciente y sin signos vitales evidentes, pero sin lesiones visibles que indicaran un ataque violento o trauma aparente. Inmediatamente los paramédicos iniciaron maniobras de reanimación y trasladaron a la víctima a un hospital cercano, donde permanece internado en estado crítico. La unidad de homicidio se presentó en la escena para iniciar una investigación exhaustiva y determinar las circunstancias que rodearon el suceso. Agentes especializados acordonaron la zona mientras recopilaban evidencia, entrevistaban a posibles testigos y revisaban cámaras de seguridad en los alrededores para esclarecer si el caso está relacionado con un acto criminal o si se trató de una emergencia médica. Este hallazgo ha generado inquietud entre los residentes del vecindario, quienes fueron sorprendidos por la fuerte presencia policial en horas de la madrugada. Una intensa operación del equipo SWAT del Departamento de Policía de Los Ángeles sorprendió a los residentes durante la madrugada, cuando oficiales fuertemente armados irrumpieron en el vecindario para ejecutar una orden de registro vinculada a una investigación en curso. La intervención se llevó a cabo alrededor de las 1:30 de la mañana y, según fuentes policiales, podría estar relacionada con una invasión a domicilio ocurrido el jueves por la mañana en el oeste de la ciudad. Durante el operativo, testigos escucharon a oficiales utilizando altavoces para ordenar a una persona salir de la vivienda con las manos en alto. Miembros del equipo SWAT, un equipo K9 y varios agentes rodearon la zona, manteniendo a los residentes bajo resguardo mientras se desarrollaba el procedimiento. Al menos una persona fue detenida en relación con el caso, aunque las autoridades no han revelado detalles sobre su identidad ni su conexión exacta con la investigación. El despliegue terminó poco antes del amanecer, cuando las unidades tácticas se retiraron del vecindario. La redada estaría vinculada a un violento robo reportado el jueves alrededor de las 5 de la mañana, cuando entre 5 y 7 hombres irrumpieron en una residencia mientras había personas dentro. Las víctimas aseguraron que los sospechosos robaron varias pertenencias antes de huir y hasta el momento no se habían realizado arrestos en ese caso. Las autoridades de Los Ángeles han señalado que la investigación está en desarrollo y que la información obtenida podría ser clave para esclarecer la invasión. Residentes del área manifestaron su sorpresa por el despliegue policial, que incluyó vehículos blindados, agentes tácticos y perros de rastreo. Un joven de 19 años perdió la vida tras un enfrentamiento con la policía de California, luego de que los agentes le dispararan cuando intentaba recuperar un arma cargada durante un operativo anoche. El incidente ocurrió cuando oficiales se acercaron a revisar un vehículo estacionado ilegalmente. Dentro del automóvil se encontraba Rocco Robinson, quien, según el reporte policial, intentó huir al notar la presencia de los agentes, ignorando las órdenes verbales. Durante su escape, el joven dejó caer una pistola
cargada, la cual intentó recuperar inmediatamente, pero al hacerlo la pateó accidentalmente alejándola de su alcance. De acuerdo con las autoridades, Robinson corrió tras el arma con la intención de volver a armarse, lo que llevó a los oficiales a abrir fuego en defensa propia. Un cargador con 17 cartuchos completamente cargado fue encontrado junto a la pistola recuperada en la escena. Tras el tiroteo, unidades adicionales llegaron para asegurar el área y los agentes brindaron asistencia médica inmediata al sospechoso antes de trasladarlo de urgencia a un hospital local, donde fue declarado muerto poco después. Ningún oficial resultó herido durante el incidente. El Departamento de Policía confirmó que se ha iniciado una investigación interna y que la oficina del fiscal del distrito del condado también participan en el análisis de la evidencia en cumplimiento con los protocolos de uso de fuerza. La policía de Phoenix, en Arizona, investigan un violento tiroteo que dejó a 3 adultos heridos de bala la tarde de ayer en un complejo de apartamentos. El incidente ocurrió alrededor de las 2:45 de la tarde, cuando vecinos reportaron múltiples disparos, lo que generó una rápida movilización de unidades policiales y de emergencia. Al llegar a la escena, oficiales localizaron a 3 víctimas adultas con heridas graves de bala. Todas fueron trasladadas de inmediato a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada. Según las autoridades, sus lesiones son de consideración, pero no ponen en riesgo sus vidas. La policía de Phoenix mantiene un amplio perímetro de seguridad en el área mientras equipos tácticos y detectives trabajan en la recolección de evidencia y la búsqueda del sospechoso que continúa prófugo. Vecinos de la zona expresaron su preocupación por el aumento de la violencia armada en el sector y fueron instados a permanecer en sus hogares mientras avanzan las labores de investigación. Este caso sigue en desarrollo y las autoridades prometieron ofrecer más actualizaciones en las próximas horas a medida que avanza la investigación. En horas de la madrugada, un voraz incendio cobró la vida de una persona y dejó otra herida en una residencia ubicada en la intersección de la avenida 97 en Florida, generando una amplia movilización de las autoridades y conmoción entre los residentes de la zona. De acuerdo con el Departamento de Bomberos, el fuego comenzó alrededor de las 5:50 de la mañana y rápidamente envolvió la estructura de una sola planta, provocando una densa columna de humo que podía verse a varias cuadras de distancia. En el interior de la vivienda se encontraban 2 personas al momento de iniciarse el siniestro. Una logró evacuar por su propio medio mientras la otra tuvo que ser rescatada por bomberos, quienes actuaron con rapidez para sacarla de la zona de peligro. Ambas víctimas fueron trasladadas de inmediato a un hospital local, donde una de ellas falleció posteriormente debido a la gravedad de sus heridas, mientras que la otra continúa recibiendo atención médica. El despliegue de emergencia incluyó a unas 18 unidades del Cuerpo de Bomberos de Miami, que trabajaron intensamente durante más de 2 horas hasta lograr controlar las llamas cerca de las 8:30 de la mañana. Imágenes captadas desde el lugar muestran daños severos en el techo y en varias áreas de la casa, que quedó prácticamente inhabitable. Vecinos del sector informaron que en la vivienda residía una pareja de personas mayores, aunque las autoridades aún no han confirmado las identidades de la víctima ni su relación con la propiedad. La investigación inicial reveló que la casa funcionaba como un hogar comunitario para personas con discapacidades. Documentos oficiales indican que en 2022 la propiedad estaba registrada como una residencia de vida asistida, aunque las autoridades no han confirmado si actualmente mantenía esa designación. Bomberos continúan investigando las causas del siniestro, mientras las autoridades trabajan en la identificación oficial de la víctima fallecida y en brindar apoyo a los sobrevivientes. Un tiroteo ocurrido en horas de la madrugada cerca de un concurrido bar en el este de San Antonio, en Texas, dejó como saldo un hombre muerto y otro herido, según confirmó el Departamento de Policía de San Antonio. El incidente se registró en las inmediaciones de Vice Sport Bar and Grill, generando una rápida respuesta policial en medio de la madrugada. De acuerdo con el reporte preliminar, 2 oficiales que patrullaban el área y se encontraban estacionados cerca del establecimiento escucharon múltiples disparos alrededor de la 1:26 de la mañana, lo que los llevó a iniciar un recorrido de emergencia por la zona. Al llegar al lugar encontraron a 2 hombres con heridas de bala. Uno de ellos fue declarado muerto en el sitio, mientras que el otro fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde permanece bajo atención médica. El área fue rápidamente acordonada mientras detectives de homicidio recababan evidencia, entrevistaban testigos y revisaban cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima
víctima ni se ha dado a conocer detalles sobre sospechosos. Vecinos de la zona y clientes habituales del bar expresaron su preocupación por el incremento de la violencia armada en el sector, mientras que las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para proporcionar cualquier información que pueda ayudar en la investigación. Una tragedia conmovió a la comunidad latina en Estados Unidos, luego de que una joven madre hondureña perdiera la vida y sus dos hijas resultaran heridas en un aparatoso accidente vehicular en el estado de Kentucky, mientras intentaba trasladarse desde Washington, D.C. a Texas, debido a la presión por su estatus migratorio. La víctima fue identificada como Roxana Carolina Reyes Ruiz, de 28 años, quien había quedado desempleada y se sentía agobiada por su situación migratoria en la capital del país, según relataron sus familiares. Desesperada, contrató una empresa para que la transportara junto a sus dos pequeñas de 1 y 4 años, pero el viaje terminó en tragedia cuando el vehículo en el que viajaban se estrelló violentamente en el Western Kentucky Parkway. De acuerdo con el reporte oficial, el conductor perdió el control del automóvil al tomar mal una curva mientras conducía a exceso de velocidad, provocando que el carro derrapara, diera vueltas y fuera impactado por otro vehículo en la parte trasera. Roxana sufrió heridas mortales y falleció en el lugar, mientras que sus dos hijas fueron trasladadas de urgencia a un hospital. La mayor permanece en estado crítico luchando por su vida. Las autoridades confirmaron que el conductor fue arrestado y enfrenta múltiples cargos, incluyendo huir de la escena del accidente y conducir sin una licencia válida. Según el testimonio del hermano de Roxana, el propio chofer se comunicó con la familia tras el siniestro. Un trágico accidente laboral cobró la vida de un trabajador de la construcción en la histórica estación Río Grande, ubicada en el centro de Salt Lake City, en Utah, según confirmaron las autoridades locales. De acuerdo con el reporte policial, el hombre se encontraba realizando labores en el ático del edificio cuando perdió el equilibrio y cayó desde una altura considerable, falleciendo en el lugar antes de que los equipos de emergencia pudieran trasladarlo a un hospital. Agentes del departamento de policía acudieron de inmediato al sitio, donde acordonaron el área para permitir que los investigadores trabajaran en la recopilación de evidencia y determinaran las causas del accidente. La identidad de la víctima no ha sido revelada en espera de notificación a sus familiares. El caso fue remitido a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, que asumirá la investigación para determinar si hubo violaciones a los protocolos de seguridad o fallas en las condiciones de trabajo que hayan contribuido a este trágico desenlace. La estación Río Grande, conocida por su valor histórico y turístico, se mantiene bajo supervisión mientras continúan las pesquisas. Una violenta noche en Connecticut terminó con la muerte de un hombre tras un tiroteo que desató una intensa movilización policial, según el Departamento de Policía. Oficiales respondieron a una llamada de emergencia a las 6:52 de la tarde, alertando sobre disparos en el área. Al llegar, encontraron a un hombre de aproximadamente 30 años con heridas de bala graves. La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital local para recibir atención médica de emergencia, pero falleció poco después debido a la gravedad de sus lesiones, confirmaron las autoridades. Por el momento no se ha revelado la identidad del fallecido y los investigadores aún no han precisado las circunstancias exactas del incidente, ni si existen sospechosos identificados. La División de Delitos Graves y la Unidad de Escena del Crimen de la Policía permanecieron varias horas en el lugar recabando evidencia, entrevistando a testigos y buscando posibles grabaciones de cámaras de seguridad en la zona. La investigación continúa activa y se esperan actualizaciones oficiales en las próximas horas. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y llegar a más personas.